Y si te dijera que el arca de Noé, esa imponente embarcación que salvó a la humanidad del diluvio según la Biblia, podría estar aún ahí afuera, escondida en algún rincón del mundo, tal vez enterrada bajo una montaña, congelada en un glaciar o incluso destruida, convertida en polvo hace siglos. Desde exploradores hasta científicos, pasando por arqueólogos y teólogos, muchos han intentado resolver este gran misterio. Pero, ¿pruebas reales? ¿Podría el arca estar esperando ser descubierta? Quédate, porque hoy analizaremos las principales teorías sobre su paradero y lo que dice la Biblia, la ciencia y la arqueología al respecto. Para empezar, recordemos por qué el arca de Noé es tan importante. En la Biblia, específicamente en el libro de Génesis capítulo 6 al 9, se nos cuenta que Dios, al ver la corrupción y el mal en la humanidad, decide enviar un diluvio para limpiar la tierra. Noé, un hombre justo, recibe la orden de construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Las instrucciones son claras. El arca debía ser gigantesca, de madera de gofer, con compartimentos y cubierta de brea por dentro y por fuera. Era, en esencia, una enorme nave diseñada para resistir las peores condiciones. Cuando las aguas bajan después de 40 días y 40 noches, la Biblia menciona que el arca descansa sobre los montes de Ararat, Génesis 8, 4. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿A qué se refería exactamente con los montes de Ararat? ¿Es un lugar específico o una región más amplia? Y aún más interesante, ¿qué pasó después con el arca? ¿Se desmanteló, se preservó o simplemente se perdió en la historia? Hasta aquí la Biblia nos da un marco general, pero la historia del arca ha capturado la imaginación de exploradores y creyentes durante siglos. En parte porque, si se descubriera, sería una prueba tangible de un relato antiguo que millones consideran literal. Pero, como veremos más adelante, hay muchas capas de interpretación. Cuando la Biblia dice que el arca reposó sobre los montes de Ararat, mucha gente ha interpretado esto como una referencia a una montaña específica, el monte Ararat, ubicado en la actual Turquía. Este es un volcán extinto, con una cumbre nevada a más de 100 metros de altura, que durante siglos ha sido el principal sospechoso. Sin embargo, aquí viene lo curioso. La región conocida como los Montes de Ararat en tiempos bíblicos no se limitaba a esta montaña. Era una referencia más amplia, a una región llamada Urartu, que abarcaba parte de lo que hoy conocemos como Turquía, Armenia e Irán. A pesar de esto, el monte Ararat sigue siendo el lugar favorito de los buscadores de reliquias. ¿Por qué? Bueno, la tradición cristiana y musulmana ha señalado esta montaña durante siglos. Exploradores como el navegante Marco Polo, ya en el siglo XIII, escribieron sobre rumores de un gran barco enterrado en las cumbres del Ararat. Incluso, algunas comunidades locales creen haber visto restos del arca durante períodos de deshielo. Pero hay otras teorías igual de intrigantes. Por ejemplo, algunos sugieren que el arca podría estar en el monte Hudi, también en Turquía, y no en el Ararat. Esta teoría surge porque ciertos textos islámicos, como el Corán, mencionan específicamente el monte Hudi como el lugar donde el arca se detuvo. De hecho, arqueólogos han encontrado ruinas antiguas en esa región que podrían estar vinculadas a algún tipo de estructura mítica, aunque no hay pruebas concluyentes. Por otro lado, algunos investigadores creen que el arca nunca estuvo en Turquía, sino en Irán, en una región montañosa conocida como los Montes Sagros. Esta teoría toma en cuenta posibles errores en las traducciones o interpretaciones de los textos antiguos. También hay quienes opinan que el arca podría haberse desintegrado por completo, reutilizada por Noé y su familia para construir refugios tras el diluvio, dejando poco o nada por descubrir. Pero ¿qué hay de las supuestas pruebas físicas? ¿Realmente alguien ha encontrado restos que apunten a la existencia del arca? A lo largo de los siglos, el arca de Noé ha sido un imán para exploradores, aventureros e incluso arqueólogos. Algunos han dedicado sus vidas a encontrar evidencia tangible de esta legendaria embarcación. ¿Pero qué han descubierto realmente? Vamos a repasar algunos de los casos más famosos. Uno de los relatos más conocidos proviene de 1959, cuando un piloto turco llamado İlhan Durupinar, mientras examinaba fotografías aéreas de la región del monte Ararat, notó una forma peculiar en las laderas de la montaña. Parecía un enorme barco enterrado bajo tierra. Este descubrimiento,
conocido como la formación de Durupinar, despertó gran interés. Algunos investigadores como Ron Wyatt, un conocido arqueólogo aficionado, aseguraron que las dimensiones de esta formación coincidían con las medidas del arca descritas en la Biblia: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. Sin embargo, los geólogos han argumentado que esta formación es una estructura natural y no hay pruebas concluyentes de que sea el arca. Otro caso fascinante ocurrió en la década de 1980, cuando un grupo llamado el Proyecto del Arca de Noé afirmó haber encontrado restos de madera petrificada en la cima del monte Ararat. Según ellos, esta madera tenía propiedades que sugerían haber sido tratada con algún tipo de impermeabilizante, como la brea que menciona la Biblia. Sin embargo, los estudios científicos realizados después no confirmaron estas afirmaciones. Además, la dificultad para acceder a esta zona, debido a las condiciones climáticas extremas y los conflictos políticos en la región, ha hecho que sea casi imposible realizar investigaciones exhaustivas. Por si fuera poco, en 2010, un equipo chino-turco llamado Noah's Ark Ministries International anunció que había encontrado lo que creían que eran restos del arca en el monte Ararat. Incluso mostraron imágenes de lo que parecían compartimentos de madera, pero los críticos señalaron que los métodos de excavación no eran profesionales y que los resultados eran, como mínimo, cuestionables. Algunos incluso acusaron al equipo de fabricar pruebas. A pesar de estas expediciones, hasta el momento no hay pruebas definitivas de la existencia del arca, pero esto no ha detenido a los buscadores, quienes insisten en que un descubrimiento de este tipo podría cambiar la historia tal como la conocemos. Para entender mejor si el arca de Noé existió y dónde podría estar, primero debemos analizar el contexto del diluvio. ¿Fue realmente un evento global que cubrió toda la tierra como describe la Biblia? ¿O podría tratarse de un evento local interpretado en términos universales por los antiguos? Aquí es donde entran en juego la ciencia y la arqueología. Los geólogos y paleoclimatólogos han investigado la posibilidad de un diluvio masivo, y algunos creen que relatos como el de Noé podrían estar basados en desastres reales ocurridos en la antigüedad. Una teoría muy interesante es la del Mar Negro. Según esta hipótesis, alrededor del año 5600 AC, el nivel del mar Mediterráneo aumentó drásticamente debido al derretimiento de los glaciares. Esto provocó que el agua se desbordara hacia el Mar Negro, inundando vastas áreas de tierra habitada. Para las personas que vivían allí, habría parecido un cataclismo global, y este evento pudo haber sido transmitido oralmente y adaptado en diferentes culturas, incluyendo la tradición bíblica. De hecho, el relato del diluvio no es exclusivo de la Biblia. Otras culturas antiguas tienen historias similares, como el poema épico de Gilgamesh, escrito por los sumerios. En este texto se narra cómo los dioses envían un diluvio para castigar a la humanidad, pero un hombre justo llamado Utnapishtim construye un barco para salvar a su familia y a los animales. Las similitudes entre este relato y el de Noé han llevado a muchos académicos a preguntarse si ambos se basan en una misma tradición más antigua. La arqueología también ha aportado pistas. En Mesopotamia se han encontrado restos de inundaciones masivas que datan de tiempos antiguos. Estos descubrimientos sugieren que grandes inundaciones locales pudieron inspirar las narrativas del diluvio. Pero aquí está el dilema. Un diluvio local podría explicar el mito, pero no se ajusta al relato bíblico de un evento que cubrió toda la tierra. Por otro lado, los científicos argumentan que un diluvio global, en el sentido literal, es físicamente imposible. Para cubrir todas las montañas de la Tierra con agua, la cantidad necesaria sería varias veces mayor que toda el agua existente en el planeta. Además, no hay evidencia geológica de un evento tan masivo que ocurriera en la época que sugiere la Biblia. Sin embargo, los creyentes argumentan que un Dios todopoderoso no necesita explicaciones científicas para realizar un milagro de esta magnitud. Desde este punto de vista, el diluvio y el arca son un acto de fe, más allá de las pruebas materiales. Entonces, ¿qué nos queda? Una mezcla fascinante de mitología, historia y ciencia que sigue generando debates. El Arca de Noé no es solo un relato antiguo sobre una embarcación gigantesca, es un símbolo poderoso que ha influido en la cultura, la religión y el arte a lo largo de los siglos. Más allá de si su existencia es histórica o no,
El arca representa temas universales como la salvación, la obediencia y la renovación, lo que ha permitido que su impacto trascienda fronteras culturales y religiosas. En el cristianismo, el arca es vista como un símbolo de la salvación de Dios. Así como Noé y su familia fueron salvados del juicio del diluvio al entrar al arca, los creyentes ven en esto una representación de cómo la fe en Dios puede ofrecer refugio ante las adversidades y el pecado. Este simbolismo es tan fuerte que muchas iglesias a lo largo de la historia han usado el arca como metáfora de la comunidad cristiana, un lugar de protección y unidad en medio de un mundo caótico. En el judaísmo, el relato del arca destaca la justicia de Dios, pero también su misericordia. Noé no solo fue salvado por su fe, sino por su disposición a actuar según las instrucciones divinas. Esto subraya la importancia de la acción humana como respuesta al llamado de Dios. En el Islam, el arca también ocupa un lugar importante. El Corán menciona a Noé, o Nu, como un profeta, y relata el diluvio y la construcción del arca. Sin embargo, como mencionamos antes, en lugar de los montes de Ararat, el texto menciona específicamente el monte Judí como el lugar donde el arca descansó. Esto ha generado debates interesantes entre teólogos y arqueólogos musulmanes sobre el verdadero significado y ubicación del relato. Además de su importancia religiosa, el arca ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Desde pinturas renacentistas hasta películas de Hollywood, la historia de Noé y su arca ha sido reinterpretada en innumerables formas. Algunas obras destacan la monumental tarea de construir la nave. Otras, el drama humano de los días que pasaron en el arca mientras el mundo era destruido a su alrededor. Incluso las representaciones modernas, como en películas o parques temáticos, se han inspirado en la idea del arca como una maravilla de la ingeniería antigua. Pero hay algo más profundo que la estructura física del arca. Es un recordatorio de la relación entre la humanidad y la naturaleza. En un tiempo donde el cambio climático y los desastres naturales son temas centrales, el relato de Noé resuena como una advertencia sobre cómo nuestras acciones pueden llevarnos al límite. ¿Y qué pasa con el impacto filosófico? Algunos ven en el arca una metáfora de la capacidad humana para sobrevivir a las crisis más grandes cuando nos unimos y seguimos un propósito mayor. Otros, en cambio, lo interpretan como una reflexión sobre el poder del arrepentimiento y la posibilidad de empezar de nuevo, algo que sigue siendo relevante hoy en día. Imagínalo, un equipo de exploradores finalmente encuentra los restos del arca de Noé. Tal vez en el monte Ararat, tal vez en otra montaña remota. Las cámaras lo transmiten en vivo, las redes sociales explotan y los titulares anuncian: el arca de Noé ha sido descubierta. Pero, ¿qué implicaría este hallazgo para la humanidad? ¿Sería el mayor descubrimiento arqueológico de la historia o simplemente una confirmación de algo que algunos ya creen por fe? Primero, pensemos en las implicaciones religiosas. Para millones de creyentes, encontrar el arca sería una prueba tangible de la veracidad de las Escrituras. Esto podría reforzar la fe de muchas personas, especialmente en un mundo donde la religión y la ciencia a menudo parecen estar en desacuerdo. Algunas iglesias y comunidades religiosas podrían verlo como una señal divina, un recordatorio de que los relatos bíblicos no son solo historias, sino hechos históricos. Pero, al mismo tiempo, esto podría generar debates intensos. Diferentes religiones tienen interpretaciones distintas sobre Noé y el diluvio, por lo que el hallazgo del arca podría desencadenar discusiones sobre cuál tradición tiene razón. ¿Es el monte Ararat, el monte Judí o algún otro lugar el verdadero sitio del descanso del arca? ¿Y qué significaría si las medidas y detalles del hallazgo no coincidieran exactamente con el relato bíblico? Ahora, veamos las implicaciones científicas. Un descubrimiento como este revolucionaría la arqueología y la historia. Si se encontraran restos de una estructura que pudiera identificarse como el arca, los científicos analizarían minuciosamente los materiales, la datación por carbono y cualquier artefacto asociado. Esto podría darnos pistas no solo sobre la veracidad del relato, sino también sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Pero también surgirían preguntas importantes. ¿El arca, si existió, fue realmente construida para un diluvio global
¿O era simplemente una gran embarcación construida para un desastre local? Podría haber sido reutilizada por generaciones posteriores, borrando muchas de sus características originales. Y lo más importante, ¿qué pruebas dejaría un evento como un diluvio global en los registros geológicos? Culturalmente, el hallazgo del arca sería un fenómeno masivo. Podría inspirar nuevas películas, documentales y debates. Probablemente habría disputas entre países sobre quién tiene derecho a estudiar y exhibir el arca, especialmente si se encontrara en una zona con tensiones políticas como el monte Ararat en Turquía. Sin embargo, hay una perspectiva más reflexiva. ¿Realmente necesitamos encontrar el arca para que su historia tenga valor? Al final, el relato de Noé es más que una embarcación o un diluvio. Es una lección sobre la humanidad, la fe, la esperanza y la conexión con la naturaleza. Tal vez el mayor impacto de descubrir el arca no sea confirmar su existencia, sino recordarnos lo que significa. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. ¿El arca de Noé está ahí afuera, esperando ser encontrada, o simplemente es un símbolo que debemos interpretar con fe? Mientras tanto, el misterio sigue vivo, alimentando nuestra curiosidad y nuestra búsqueda de respuestas, tanto en el pasado como en el presente. Así que ahora te toca a ti. ¿Crees que el arca de Noé realmente existió? ¿O es solo una metáfora poderosa? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando los misterios más fascinantes de la historia y la fe. Hasta pronto.